¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a ver un videito de Mike Menser entrenando brazos, ¿vale? A ver qué se cuenta, a ver con qué cosas estoy de acuerdo y con cuáles estoy en desacuerdo. Muy bien, Marcus. Este es el primero de tus ejercicios de brazo. Tus deltoides completados es el curl de barra estándar. La mayoría de las personas en el mundo no tienen un curl normalista, que es lo que prefiero, como muchas personas saben. Así que vamos a usar un curl de barra estándar recta. Nunca use una barra Isaac curl. Notas que sus manos están espaciadas equidistantemente. Una no está demasiado lejos, otra no está demasiado cerca. Se aseguró de eso desde el principio. Lo que sí que es importante con la barra Z, o sea, con la barra recta, es que si intentamos abrir demasiado el agarre, ahí sí que va a ser incómodo para el antebrazo, ¿vale? Porque muchas veces decimos, voy a abrir más, un agarre más ancho para enfatizar más la cabeza corta, que al final encima es que son tonterías porque la gran mayoría no necesita hilar tan fino, ¿vale? Pero lo ideal en una barra recta, si queréis hacer este ejercicio así, yo no lo hago porque me duelen los antebrazos, pues poner más o menos las manos a la altura de los hombros. Ahora, sin ningún tirón, tiene un curl perfecto. Mira esos brazos. En la parte superior no hay resistencia, así que no es necesario hacer una pausa estática. ¡Guau! Mucho sentido esto que acaba de decir, ¿vale? Hay personas que se equivocan y lo que hacen, por ejemplo, cuando trabajan curl de bíceps, es que en la parte en la que tenemos el codo con la máxima flexión posible, o sea, cuando tenemos la barra arriba, ¿qué hacen? Lo apretan muchísimo porque se creen que ahí, como sienten más el bíceps, está trabajando mejor, ¿no? Lo que ocurre en ese punto es que el bíceps no es eficiente a la hora de generar fuerza. O sea, primero, en ese punto no hay brazo de momento, con lo cual ahí no hay tensión por parte de la barra, ¿vale? Eso es un primer punto que nos indica que el bíceps ahí, en ese punto, no está trabajando apenas, pero es que encima en ese punto, cuando el bíceps está completamente contraído, digamos que no tiene buena predisposición para generar fuerza, ¿vale? Digamos que los sarcómeros están superpuestos unos encima de los otros, están solapados, entonces no se va a poder generar buena tensión en el músculo, ¿vale? No va a haber apenas tensión mecánica real que vaya a derivar en hipertrofia muscular, ¿vale? Entonces siempre es más interesante enfatizar la primera parte en estiramiento o más o menos en la mitad, que ahí siempre la gran mayoría de músculos trabajan muy bien. Pero muy buen apunte este que ha dicho Mike Menser, porque mucha gente se equivoca en eso y se creen que por el hecho de que les queme más el bíceps cuando apretan por completo el codo, va a producirse más hipertrofia muscular y no es así. Va a subir en 4 segundos, 1001, 1002, 1003, 1004. Luego aquí hacen una concéntrica lenta, pues bueno, se podría hacer explosiva siempre y cuando no se pierda un poco la técnica correcta del ejercicio, ¿vale? Porque muchas veces por hacer una concéntrica hiperexplosiva, y más aún cuando estamos trabajando en rangos de repeticiones más altos, como es poco peso, podemos hacerla demasiado explosiva esa fase concéntrica, ¿no? Cuando subimos la barra. El problema de eso que es que muchas veces nos desestabilizamos. Quizás en otro ejercicio en el que estamos más estables, como por ejemplo en una máquina con el respaldo apoyado y demás, no pasa nada, ¿no? Pero aquí con barra recta sí que es posible que al hacer eso flexiones y extiendas la cadera y pues tengas un poquito más de inestabilidad y se activen otros grupos musculares que no queremos, otros grupos musculares que van a actuar a modo de estabilizadores. Aquí lo que nos interesa es que el estímulo vaya a los bíceps. 4, eso es 4,5. Tengo una respiración profunda en la parte. Y luego aquí también está haciendo la excéntrica demasiado controlada, ¿vale? Yo la haría más o menos controlada y ya, no demasiado lenta como están haciendo con unos 4 segundos, porque es factible que luego genere demasiado daño muscular, ¿vale? Si enfatizamos la excéntrica demasiado y la hacemos demasiado lenta, se va a producir mayor daño muscular, por lo tanto vamos a tener más agujetas y vamos a necesitar más tiempo para recuperarnos y poder volver a entrenar los bíceps, ¿vale? Sí que se va a producir más hipertrofia mediada por el estiramiento, en la que la adición de sarcómeros, en lugar de ser en paralelo, ¿vale? En el músculo, se producen los extremos, se producen nuevos sarcómeros en serie, en longitud, ¿vale? Entonces, pues bueno, ¿alguna serie puedes hacerla un poquito para conseguir esa otra hipertrofia mediada por el estiramiento? Sí, pero no es interesante que en todas tus series controles tanto la excéntrica, ¿vale? Principalmente en las últimas repeticiones cerca del fallo, cuando hay gran tensión mecánica, hay mucho estrés para el músculo y si ahí intentas aguantar demasiado la excéntrica, se va a producir demasiado daño muscular. Y otra vez. Muy bien. Tus bíceps parecen listos para explotar. Vamos. ¿Quién fue el que dijo, cuando las cosas
se ponen difíciles, los duros se ponen en marcha. Oh, Era buena frase, motivadora de Mike Mentzer. Richard Nixon. Oh, eso debería motivarte. ¡Dios! ¡Ay! Otro punto muy bueno en este ejercicio es que el perfil de resistencia de la barra del ejercicio se adecua muy bien con el perfil de fuerza fisiológico de nuestros bíceps, ¿no? En este caso de nuestros brazos. Entonces lo bueno es que, como veis, se está acercando al fallo, pero es de manera progresiva. Cada repetición, en estas ya últimas que ya le empieza a costar más, poquito a poco le cuesta más, ¿no? Hay otros ejercicios cuando el perfil de resistencia del ejercicio no se adecua bien con el perfil de fuerza fisiológico del músculo que estemos trabajando o de los músculos que estemos trabajando. El problema es que tú estás haciendo repeticiones más o menos rápidas y de repente hay un punto en el que te estancas y no consigues completar la repetición, ¿no? Eso no es interesante. Entonces, siempre que veáis que es progresivo, es que conforme nos vamos acercando al fallo, cada vez salen más lentas, pero las puedes luchar, como está pasando aquí, es interesante, ¿vale? Porque aquí al principio del movimiento no hay tensión. Luego, en mitad del movimiento, en este punto sí que hay bastante tensión, que es cuando mayor brazo de momento hay, y luego al final no hay. Entonces eso se adecua muy bien con la capacidad de fuerza que puede generar el bíceps, porque al principio cuando está estirado no tiene mucha fuerza, pero no hay muchas demandas porque no hay brazo de momento apenas. Luego en la mitad el bíceps es muy fuerte y ahí es cuando mayor brazo de momento hay. Y luego al final cuando tenemos la barra arriba, digamos que ahí no hay apenas demandas, otra vez no hay brazo de momento y nuestros bíceps no tienen buena capacidad para ejercer fuerza ahí, ¿vale? Entonces, en ese sentido sí que este ejercicio es muy bueno y muy interesante. Marcus, motívate aún más. Cuanto más duele, más te va a motivar. Esa última repetición en la que te esfuerzas al máximo y apenas lo logras, eso es lo que activa el mecanismo de crecimiento dentro del cuerpo. La última repetición casi imposible, donde estás apretando los dientes y temblando por completo, necesitas ayuda. Vale, y ya habría llegado al fallo porque no podía completar la repetición y lo que hace Mike Mentzer es ayudarle un poquito rompiendo esos puntos de estancamiento donde no puede para conseguir un poquito más de estímulo, ¿no? Llegar a un fallo, digamos, real, por así decirlo, porque es como ir un poquito más allá del fallo porque él solo no hubiese podido, ¿vale? Lo interesante es que está haciendo una técnica muy correcta. Aquí lo que yo hubiese hecho sin lugar a dudas es, por ejemplo, apoyar la espalda en una pared, ¿vale? O en un respaldo de un sitio, o sea, lo que sea, pero para tener más estabilidad, porque aquí, al estar haciendo la técnica muy correcta, muy bien, en estas últimas repeticiones cerca del fallo, en las que ya le cuestan, quiere decir que está activando otros grupos estabilizadores, otros grupos musculares estabilizadores, porque si no, en verdad, se estaría moviendo, ¿vale? Porque, joder, bastante tiene con estar llegando al fallo en este ejercicio como para encima que la cadera la tenga completamente fija, hacer el movimiento controlado. Entonces, sí o sí, estar apretando el abdomen, los cuádriceps, los isquios, el glúteo. Entonces, lo interesante es que si hubiese apoyado la espalda en la pared, pues no necesitaría activar tanto esos grupos musculares y el estímulo en los bíceps aún hubiese sido algo mejor. Pero hace muy bien en hacer una técnica correcta y no pecar con la técnica. Es especial. Esa repetición es muy difícil. Ay, ¿sabes qué está pasando? Dentro de tu cuerpo ahora mismo. Déjalo. Vamos, cariño. Vamos. Está bien. Luego, ¿qué ha pasado? Como le ha ayudado en la anterior repetición, digamos que ha conseguido recuperarse un pelín, incluso con esa micropausa que ha hecho de unos 2, 3, 4 segundos parando, y ha podido sacar otra repetición él solo, ¿vale? Fácil. Esto es. Por eso muchas veces pensamos que hemos llegado al fallo, pero simplemente con que hagas un micro descanso de unos 5 segundos vas a poder sacar una o otras 2 repeticiones. Esas son técnicas de alta intensidad que puedes aplicar para conseguir mayor tensión mecánica en esa serie, ¿no? En lugar de parar la serie, si tú ves que todavía tienes energía aunque hayas llegado al fallo, descansas un pelín y sigues sacando alguna repetición con el mismo peso. Bueno, muy buena serie, la verdad. Esa última repetición casi imposible donde estás apretando los dientes, estás temblando por todas partes. Es muy diferente de todas las demás del conjunto, es muy especial. Hay algo que sucede dentro del cuerpo. Sobre esa última repetición casi imposible que es literalmente responsable de activar la maquinaria de crecimiento. Totalmente, ¿vale? Cuanto más nos acercamos al fallo en esas últimas repeticiones, si la técnica es correcta, mayor tensión mecánica se va a generar y mayores adaptaciones de hipertrofia se van a generar si obviamente cumples con las demás variables, ¿no? Dentro del músculo. Muy buen set. Gracias. Bueno, señores, espero que os haya gustado mucho. Ya sabéis que podéis descargar la guía de entrenamiento básica para principiantes, que tenéis el enlace en la descripción del vídeo. Y también podéis acceder al grupo privado del Templo de Hipertrofia si os apetece rodearos de una comunidad para poder preguntar todas las dudas que tengáis, ¿vale? Y yo intentaré responderoslas, yo el primero y los compañeros también encantadísimos. Así que nada, nos vemos en futuros vídeos. Un abrazo grande. Adiós.